Todavía recuerdo el momento en que los 5, al amanecer, nos encontrábamos al comienzo de la ruta turística del Parque Nacional de Yosemite. Nadie sospechaba que una excursión normal se convertiría en una terrible prueba para todos nosotros, y que el navegador en el que confiábamos sería la clave de algo sobrenatural. Me llamo Mark y me encargué de conducir y organizar todo. Nos acompañaban Sarah, una vieja amiga mía siempre en busca de aventuras; Josh, un chico tranquilo y de confianza; Mia, una chica enérgica y un poco imprudente; y Nate, un apasionado de las nuevas tecnologías y las aplicaciones de orientación. La mañana prometía un tiempo estupendo y en el aire flotaba una sensación de libertad. Estábamos ansiosos por disfrutar de vistas espectaculares, fotos inolvidables y nuevas experiencias, pero ninguno de ustedes podía imaginar lo sombrío que sería nuestro viaje. Llegamos al Parque Nacional a primera hora de la mañana, aparcamos el coche en el aparcamiento, cogimos las mochilas, comprobamos todos los detalles, como las botellas de agua, el botiquín y, por supuesto, los smartphones con mapas offline. Nate estaba jugando con un nuevo dispositivo de navegación que, según él, superaba a todos los mapas del futuro. Estaba orgulloso de haberlo comprado a un programador que le había asegurado que tenía algoritmos actualizados para trazar rutas que permitían encontrar los senderos más pintorescos y, al mismo tiempo, menos transitados. No nos opusimos, ya que era precisamente el tipo de excursión que queríamos hacer. Lejos de las ruidosas multitudes de turistas, más cerca de la naturaleza salvaje. Desde el principio me extrañó un poco que el mapa de la pantalla del dispositivo fuera ligeramente diferente al habitual, pero decidí que se trataba simplemente de una visualización diferente. Yosemite parecía extenderse ante nosotros en todo su esplendor. La niebla cubría el valle y se divisaban altas rocas en el horizonte. Queríamos llegar a una pintoresca cascada y luego dar un rodeo y volver por otro camino para ver diferentes rincones del parque. Pasamos la mitad del día entre exclamaciones de admiración y comentarios. Sarah fotografiaba con entusiasmo todo lo que veía a su alrededor. Mia bromeaba sobre si el oso recibiría la señal si se adentraban en la espesura más salvaje. Y Nate no dejaba de mirar la pantalla del navegador y explicar cómo trazaba la ruta. Caminamos durante aproximadamente 3 horas sin encontrarnos con otros turistas, lo que ya nos parecía extraño. Normalmente, en los senderos oficiales, de vez en cuando se cruzaban grupos, pero disfrutábamos del silencio, pensando que simplemente habíamos elegido bien la hora y el camino. Las señales del sendero habitual fueron desapareciendo poco a poco. Al principio había indicaciones, luego marcas en los árboles, y al final, incluso las huellas del camino pisoteado parecían haberse disuelto. Sin embargo, en la pantalla de Nate se veía una línea clara que atravesaba el bosque de coníferas. Él nos guiaba con seguridad, asegurándonos que estábamos a punto de llegar a un lugar único con una vista panorámica. La primera sensación de que algo no iba bien me invadió cuando, en la lejanía, entre los árboles, vi una extraña neblina gris ceniza que ocultaba los contornos de las montañas, como si ya no existieran. Pero no se lo dije a nadie. Podríamos haber entrado en algún desfiladero húmedo, donde el vapor se eleva sobre la vegetación. Josh también miró en esa dirección, levantó las cejas, pero no dijo nada. Seguimos adelante. En un momento dado, Sarah se quejó de un ligero dolor de cabeza, como si el aire se hubiera vuelto excesivamente pesado. Mia lo descartó. Tonterías, es la altura. Nadie quería admitir que, sin querer, empezábamos a sentir inquietud. Nos sentamos a descansar a la sombra de una enorme roca y almorzamos sándwiches y fruta. Nate empezó a jugar nerviosamente con su dispositivo, porque la batería se estaba agotando más rápido de lo esperado y se había olvidado de llevar un cargador externo. Les propuse que miráramos un mapa normal, ya que teníamos versiones en papel y aplicaciones descargadas en los teléfonos. Pero Nate se ofendió. No lo entienden. Aquí solo hay carretera en mi navegador. En los mapas antiguos no encontrarán esta ruta.
Nos puso la pantalla delante de las narices, mostrando un camino marcado con puntos. Curiosamente, ninguno de nosotros recordaba haber visto nada parecido en los mapas tradicionales de Yosemite. Ni siquiera Mia, que había estudiado diferentes mapas anteriormente, lo recordaba. Pero no había nadie que pudiera disipar nuestras dudas. En lo profundo del parque, la señal del móvil había desaparecido. Después de comer, seguimos adelante y de repente nos topamos con un estrecho sendero, igual que el extraño punto en la pantalla de Nate. Creo que cualquiera de nosotros podría haberse detenido en ese momento y haber propuesto volver a la ruta conocida. Pero, probablemente, el espíritu aventurero pudo más. Entramos en el sendero, fijándonos en el insólito silencio del bosque, en el que se escondía algo extraño, como si sonara ligeramente distorsionado. Pronto los árboles se hicieron más altos y densos, y algunos tenían ramas delgadas que colgaban formando una especie de cortinas. Al pasar, Miyako observaba las finas tiras de corteza que parecían dibujos hechos por alguien. Su sonrisa se hacía cada vez más forzada, porque este bosque parecía vivir según sus propias reglas. Caminamos durante aproximadamente media hora más cuando el sendero dio un giro brusco y, para mi sorpresa, vi ante mí un arroyo que no aparecía en ningún mapa. El agua era increíblemente transparente, pero por alguna razón tenía un color plomizo. En ella no se reflejaban las sombras de los árboles, sino una especie de luz tenue, como si el reflejo proviniera del cielo gris. Sara se inclinó para tocar el agua, y en ese momento un espasmo agudo le recorrió la mano. Gritó y retiró la mano. Nos sobresaltamos. Ella aseguraba que el agua la había quemado con su frío, como si hubiera agujas heladas en el arroyo. El río apenas se oía, como un susurro lejano. Esto nos hizo pensar inmediatamente que habíamos llegado a un lugar desconocido. No había pájaros, ni insectos, ni ningún ruido familiar. Todo parecía extrañamente silencioso. Nate comprobaba pacientemente nuestra ubicación y murmuraba que el dispositivo indicaba el camino a seguir. Quedan unos 2 kilómetros hasta una marca. Nadie entendía qué marca era esa. Nos pusimos en marcha detrás de él, con dudas, pero cediendo a su seguridad. Entre los árboles se veían sombras difusas. Quizás era solo un juego de luces, o quizás alguien nos observaba desde los arbustos. Josh bromeó diciendo que quizás estábamos en una reserva de animales salvajes, pero ya no había alegría en su voz. Aceleramos el paso, sintiendo cómo el frío penetraba incluso al mediodía. Quedaban aún varias horas para que anocheciera, pero el mundo a nuestro alrededor se oscurecía poco a poco. El cielo, que al comienzo de la excursión estaba despejado, ahora se había vuelto gris, sin rastro del sol. El aire parecía presionarnos como un pesado velo. Miré la brújula por primera vez y la aguja se movía extrañamente, como si el campo magnético local no fuera estable. Cuando lo dije en voz alta, Sara preguntó asustada: ¿Seguro que no nos hemos perdido? Nate hizo un gesto indiferente con la mano. Estamos siguiendo la ruta, mira. Pero luego se calló, porque la batería del dispositivo estaba casi agotada y no teníamos ninguna fuente de energía de repuesto. Decidimos parar y acampar mientras aún se veía algo. Estar allí, en medio de un bosque desconocido, daba miedo, pero seguir adelante a ciegas parecía aún más imprudente. Montamos las tiendas en un lugar más o menos llano, cerca de una pequeña colina. Encendimos una hoguera para calentarnos un poco. Parecía que la humedad nocturna se condensaba más rápido de lo habitual. Josh fue a buscar leña. Se demoró unos 10 minutos y, cuando regresó, estaba pálido. Dijo que le había parecido ver una figura entre los árboles, una silueta alta, inmóvil, mirando en su dirección, pero, al parpadear, no vio a nadie más. Todos se tensaron de inmediato, pero Nate intentó calmar los ánimos diciendo que el bosque estaba lleno de ilusiones ópticas. Sara, sin embargo, se quedó sentada en silencio, con los ojos mirando nerviosamente a todos lados. Intentamos conectar un mapa normal en los teléfonos.
Fue inútil. No había señal. El mapa offline nos situaba lejos de las rutas conocidas. Parecía que el bosque en ese rincón del parque no estaba marcado en ningún sitio. Cenamos a regañadientes, escuchando el susurro del viento. Incluso me pareció que en sus aullidos había algo parecido a extrañas entonaciones vocales, como si el viento intentara pronunciar palabras. Pronto nos acostamos en las tiendas de campaña, pero dormimos inquietos, abrazados a los sacos de dormir, atentos a cualquier ruido. En un momento dado, sentí que la tierra vibraba ligeramente, como si alguien estuviera latiendo en lo profundo. Pero tal vez era solo mi imaginación. A la mañana siguiente nos despertamos decididos a encontrar el camino de vuelta. Nos aseguramos de que el navegador de Nate había muerto definitivamente y que ahora tendríamos que confiar solo en nuestra memoria y nuestro instinto, ya que la noche podía haber cambiado el panorama. El bosque tenía un aspecto diferente. Lo que parecía un sendero, ahora se interrumpía en un lodazal. Nos dirigimos hacia donde creíamos que habíamos venido, tratando de orientarnos por el sol, pero solo se veía como un punto débil a través del cielo blanquecino y no se podía distinguir el este del sur. Josh propuso seguir el cauce del arroyo. Quizá nos llevaría a ríos o lagos conocidos. Estuvimos de acuerdo. Pero media hora después, el arroyo desapareció, como si se hubiera evaporado. En su lugar encontramos una estrecha zanja con arena seca, aunque la noche había sido húmeda. Nadie podía explicar cómo era posible. Mia dijo que todo parecía una especie de mancha de irrealidad, pero nadie quiso profundizar en tales razonamientos para no asustar a los demás. Deambulamos durante varias horas más. A veces se oían golpes en la distancia, como si alguien estuviera golpeando la madera. Sara pensó que era un pájaro carpintero, pero los sonidos eran demasiado rítmicos, como si alguien estuviera golpeando con las manos. Josh sugirió que podrían ser otros turistas cortando leña. Empezamos a gritar, esperando que nos oyeran, pero solo hubo un silencio inquietante, y luego esos golpes comenzaron a llegar desde el otro lado. Nos dimos cuenta de que estábamos persiguiendo un fantasma. Empezamos a tener miedo. Hacia el mediodía, salimos a un claro que no habíamos visto antes. En el centro había una vieja caravana de camping, un hallazgo totalmente inesperado en lo profundo de Yosemite. Solo quedaba el armazón de metal oxidado, con las puertas colgando de las bisagras. Por todas partes había trozos de lona y escombros. Nos acercamos con cuidado. Dentro vimos tumbonas rotas, cubiertas de una gruesa capa de polvo y agujas de pino pegadas. Lo más extraño era que en una de las paredes del salón vimos un mapa dibujado a mano, garabateado con algo indescifrable, en el que se representaban montañas y valles. Pero cuando Miyako se fijó mejor, susurró: «Este lugar se parece al lugar donde...». Luego se calló. Vimos que en el mapa dibujado había símbolos extraños y flechas que se adentraban en la profundidad, donde había una enorme cruz, y abajo estaba garabateada la palabra «cuidado» en letras grandes. Parecía que alguien había intentado advertirnos, pero no entendíamos de qué. Cogimos la foto de ese mapa y la hicimos con el móvil, que funcionaba en modo autónomo. Esperábamos que eso nos diera la clave para salir o alguna pista sobre dónde estábamos. En el fondo de la furgoneta había una mochila rota, pero dentro solo había latas vacías y ropa hecha jirones. No había ni documentos ni nombres. Era como si las personas que vivían allí hubieran desaparecido sin dejar rastro. Josh dijo que no quería quedarse allí, que el lugar parecía espeluznante. Seguimos adelante, pero más despacio, mirando con atención a cada ruido. El bosque a nuestro alrededor parecía casi sin vida. Apenas se oía nada, solo el crujir de las ramas de vez en cuando. Empezamos a creer que nos seguían. Un par de veces me volví al ver por el rabillo del ojo una sombra que desaparecía rápidamente entre los troncos. No se podía descartar que nuestros nervios nos jugaran una mala pasada. Pero la situación se estaba volviendo crítica.
Se nos estaba acabando el agua y solo teníamos provisiones para 1 o 2 días como mucho. Esperábamos encontrar ese mismo día el camino hacia la civilización. Hacia el atardecer nos topamos con una zona rocosa, en medio de la cual crecían árboles caprichosos sobre los cantos rodados. Uno de los pinos se inclinaba literalmente sobre el precipicio, y allí abajo se divisaba un valle. Pensé que si el valle era real, podríamos bajar y tal vez llegar a partes conocidas del parque. Pero me acerqué al precipicio y vi que la lejana extensión parecía estar cubierta por una niebla o una bruma en la que parpadeaban luces antinaturales, parecidas a pálidas linternas. Era tan inexplicable como todo lo demás. Nate intentó hacer una foto con el móvil, pero en la pantalla solo apareció basura gris, sin ningún detalle. Entonces, Mia sugirió buscar un camino alternativo, ya que, si se trataba de un espejismo, era mejor no arriesgarse. Decidieron pasar la noche en esa meseta, porque abajo no se veía nada y el sol ya casi se había puesto. Montaron las tiendas en un lugar y encendieron una hoguera. La noche fue dura. El viento aullaba y oían pasos alrededor del campamento todo el tiempo. Josh salió corriendo de la tienda con una linterna, pensando que era un animal, pero no vio nada. Sarah temblaba y decía que tenía la sensación de que una pared fantasmal nos rodeaba y no nos dejaba salir. Intenté animarla, aunque yo mismo sentía una inquietud infinita. Algo allí no tenía sentido. A la mañana siguiente, el panorama era aún más aterrador. El bosque que nos rodeaba parecía haberse desplazado. Los senderos por los que habíamos caminado ayer habían desaparecido. Las ramas se entrelazaban formando nuevos matorrales. El suelo estaba húmedo y desprendía vapor, aunque no había llovido durante la noche. Pasamos toda la mañana intentando desesperadamente encontrar los antiguos puntos de referencia, pero nada coincidía. Parecía que cada paso nos adentraba más en tierras desconocidas. En un momento dado, Mia exclamó: «Miren, hay un gran árbol caído. Ayer no estaba aquí». Incluso la superficie del suelo, con sus grietas, parecía diferente, como si durante la noche el terreno hubiera sido redibujado. ¿Mística? ¿O estábamos bajo la influencia de algún fenómeno anormal? Durante un rato caminamos en silencio, sumidos en pensamientos sombríos. Josh proponía ir directamente hacia el este, sin tener en cuenta el relieve. Sarah, en cambio, creía que había que intentar volver a la furgoneta y mirar con más atención el mapa garabateado, pero ni siquiera podíamos encontrar el camino de vuelta. Todo a nuestro alrededor estaba cambiando. De repente, Nate gritó: «¡Chicos, mirad!». Señaló un árbol. Allí, en la corteza, había marcas recién hechas con nuestra inscripción. El día anterior, tratando de marcar el camino, Josh había tallado unos símbolos con un cuchillo en algunos árboles. Pero, según todos los indicios, ese lugar estaba en otra dirección. No podían haber vuelto allí tan rápido. Era como si la geometría del espacio se hubiera distorsionado, formando un bucle con los senderos. Los ojos de Sarina se llenaron de lágrimas y Mia maldijo entre dientes, tratando de no entrar en pánico. Llevábamos varias horas vagando cuando, de repente, un árbol se tambaleó bruscamente y se oyó un crujido. Las ramas comenzaron a caer desde arriba. Todos saltaron, casi golpeándose en la cabeza. No había viento. Era como si el árbol hubiera decidido caer por sí solo. Al golpear el suelo, levantó polvo y hojas podridas. Se formó un montón de escombros, tras el cual se podía ver un claro a través de las grietas. Nos abrimos paso hasta allí, con la esperanza de encontrar algún espacio abierto. Y, efectivamente, se abrió una vaguada desconocida, envuelta en niebla. La niebla parecía espesa, gris, deslizándose entre los escasos arbustos. En la profundidad de la niebla brillaban extrañas manchas pálidas, como si hubiera columnas de luz. Nuestro grupo se detuvo. Teníamos la sensación de que era una trampa.
que todo a nuestro alrededor nos empujaba a entrar en la niebla. Nos miramos y Josh fue el primero en levantar la linterna y dar un paso adelante. Sarah suplicó que esperaran, pero tampoco querían quedarse en el bosque encantado. Nos reunimos y avanzamos con cuidado hacia la hondonada. La niebla era fría y costaba respirar. Se sentía una presión, un vacío resonante. A cada paso, el suelo sonaba sordo, como si caminaran sobre un espacio hueco. Nos rodeaban árboles delgados, parecidos a columnas esqueléticas. Mia gritó al ver en uno de los troncos algo parecido a un rostro tallado en la corteza. Pero al mirarlo más de cerca, se trataba solo de una combinación de grietas. Sin embargo, todos teníamos la sensación de que nos observaban. Después de avanzar unos 30 metros, nos topamos con una especie de pilar formado por piedras. Se elevaba 1,5 metros y en la parte superior había un símbolo tallado en la roca. Miré más de cerca. El símbolo parecía 2 círculos cruzados con un punto en el centro. Más abajo había una serie de otros signos, posiblemente en un idioma desconocido. Mia exhaló. Esto no pudo haber surgido aquí por sí solo. Alguien construyó este monumento. Todo indicaba que no se trataba simplemente de un bosque, sino de un territorio en el que fuerzas desconocidas habían reinado durante mucho tiempo, y habíamos entrado directamente en sus dominios. De repente, Josh dio un grito ahogado y señaló con la linterna hacia adelante. A través de la niebla se divisaban las formas borrosas de varias siluetas. Parecían figuras humanas inmóviles. Nos acercamos gritando, con la esperanza de que fueran personas que también se hubieran perdido y pudieran ayudarnos. Pero al acercarnos, retrocedimos horrorizados. Eran esculturas hechas con ramas y lianas entrelazadas en forma de cuerpos humanos. Cada escultura tenía una cabeza, brazos y piernas toscamente esculpidos. Algunas estaban de rodillas, como si estuvieran rezando. Otras se habían quedado inmóviles en posturas de desesperación. Sarah se cubrió el rostro con las manos. Se sintió incómoda. Tenía la persistente sensación de que habíamos entrado en un rito extraño. Nos adentramos en medio de esas figuras y vimos que una de ellas estaba atada por el cuello a un poste, como en una ejecución ritual. Mia maldijo. ¿Quién ha podido hacer esto? No había nadie que pudiera responder. Entonces, la niebla se agitó, como si alguien pasara por detrás. Nos dimos la vuelta, pero no vimos nada. El corazón les latía con fuerza en el pecho. Nightmare parecía haber cobrado vida. Nate comenzó a gritar. «¡Hay alguien ahí! ¡Nos hemos perdido! ¡Ayúdennos!». El eco respondió con extraños sonidos distorsionados, como si alguien estuviera imitando sus palabras burlonamente. Reuniendo toda nuestra voluntad, avanzamos entre las esculturas, tratando de atravesar lo más rápido posible aquella galería aterradora. La niebla comenzó a disiparse, y de repente salimos a un claro desde el que se divisaba algo parecido a un viejo puente de madera que cruzaba un estrecho barranco. El puente parecía, por decirlo suavemente, destartalado. Las tablas estaban podridas y las cuerdas agrietadas, pero no veíamos otro camino para cruzar el barranco y no queríamos volver atrás. Abajo se abría un abismo, aunque en la lejanía se oía un débil chapoteo de agua. Todos guardaban silencio, conscientes de que cruzar el puente era peligroso. Pero no había otra opción. El barranco se extendía a izquierda y derecha, desapareciendo de la vista en la niebla, sin dejarnos ninguna posibilidad de rodearlo. Sarah estaba al borde del pánico, pero Josh la abrazó por los hombros y le dijo: «Lo conseguiremos, pero no mires abajo». Propuse que fuéramos de uno en uno para no sobrecargar las tablas. Mia fue la primera. Pisaba con cuidado, comprobando la solidez. Las tablas crujían bajo sus pies, pero aguantaban. Cuando casi había llegado al centro, algo crujió a un lado y una de las cuerdas se rompió. El puente se balanceó ligeramente. Mia gritó y se agarró a la otra cuerda. Nosotros estábamos al borde, sin saber cómo ayudar. La niebla se levantaba del barranco, impidiéndonos ver de vez en cuando. Mia consiguió llegar al otro lado y se derrumbó de rodillas.
Empezamos a cruzar uno por uno. Yo fui el segundo, tratando de no pensar en la altura. Las tablas se tambaleaban bajo mis pies, algunas tenían moho por la humedad. Cada paso era aterrador, pero conseguí llegar. A continuación, Nate. Luego, Sarah. Ella caminaba casi llorando. Josh era el último. Parecía que todo estaba bien, cuando de repente se oyó un chasquido seco y parte del puente se rompió. Conseguimos agarrar la cuerda y tirar de ella hasta que Josh pasó la pierna a la parte más sólida. Desde fuera parecía trágico. El corazón estaba a punto de estallar, pero él también lo consiguió. El puente crujía lastimosamente y las tablas rotas colgaban. Detrás del puente había un sendero que serpenteaba por la ladera. La niebla no era tan espesa allí, pero el viento soplaba cada vez más fuerte, como si nos empujara hacia adelante. Pronto llegamos a un pequeño estanque. El agua estaba inmóvil, como un espejo. Solo la superficie oscura reflejaba nuestros rostros demacrados. Me agaché para ver si se podía beber. El agua olía a pantano, y además, recordando el arroyo helado del día anterior, decidí ni siquiera tocarla. Nate maldijo. «Vamos a morir de sed». Solo nos quedaba una cantimplora con agua limpia. Seguimos adelante y vimos que el sendero nos llevaba a unas rocas. En la cima de una de ellas se distinguía la silueta de una construcción, como una vieja cabaña o una torre de vigilancia. Nos invadió la esperanza. Quizá allí encontraríamos una radio o algún tipo de provisiones. Sarah intentó ver si había señales de vida, pero todo parecía abandonado. El tiempo apremiaba. El sol volvía a esconderse tras las nubes y se acercaba la noche. Decidimos llegar a la torre antes de que oscureciera. La subida nos llevó un par de horas. El lugar era realmente extraño. Una roca maciza con una construcción de madera en la cima, evidentemente muy antigua. Cuando nos acercamos, vimos que era una especie de antigua torre de vigilancia, con las ventanas rotas y la puerta podrida. Dentro nos recibió el polvo, muebles derrumbados y ganchos oxidados colgando de la pared. Las tablas del suelo crujían tanto que parecía que cada paso podía romperlas. En una esquina yacía una radio rota, y sobre ella había un símbolo quemado, similar a los extraños símbolos de la estela de piedra. Mia intentó averiguar cuánto tiempo hacía que nadie había estado allí, pero a juzgar por la capa de suciedad y telarañas, hacía mucho. Sin embargo, tuve el terrible presentimiento de que alguien podría volver. Decidimos quedarnos allí a pasar la noche, ya que a su alrededor solo había rocas desnudas, sin ningún lugar donde acampar. Además, las paredes protegían un poco del viento. Recogieron los restos de los muebles y construyeron una hoguera directamente sobre el suelo de piedra. El calor disipaba la oscuridad, pero la sensación de miedo no desaparecía. La noche fue tranquila. Solo de vez en cuando, las ráfagas de viento traían consigo unos gemidos ahogados desde el exterior. En un momento dado, cerca de la medianoche, Sarah se sentó de repente, como si hubiera oído algo. Les preguntamos qué pasaba, pero no supo explicarlo. Solo dijo que le había parecido oír una voz de mujer que la llamaba por su nombre. Todos escuchamos, pero no se oyó nada. Estaba claro que los nervios estaban a flor de piel. Casi no pudimos dormir. Veía imágenes fugaces, pinos centenarios, extrañas esculturas de ramas, un puente que colgaba sobre un abismo y figuras que nos observaban desde la niebla. Hacia la mañana, cuando la hoguera casi se había apagado, se oyó un fuerte estruendo y parte del techo, debilitado por el tiempo, se derrumbó hacia adentro. Los trozos de madera cayeron cerca, milagrosamente sin herir a nadie. Salimos corriendo, temblando de frío, y comprendimos que no podíamos quedarnos allí. Una neblina gris envolvía los alrededores. El sol seguía sin aparecer. Era temprano por la mañana y sabían que tenían que ir hacia donde les llevaran los ojos, con la esperanza de que al menos algún sendero les llevara a la salida. Empezamos a bajar por la ladera de la roca
notando de reojo que el bosque a nuestro alrededor parecía distorsionado. Los árboles estaban inclinados y las sombras se deslizaban en direcciones extrañas. Parecía que la realidad se desmoronaba. Mia se agarraba la cabeza de vez en cuando, diciendo que veía grietas de las que salían gritos. Josh caminaba en silencio, pero le temblaban las manos. Él mismo estaba al límite. Sarah me agarraba de la mano, como si temiera perderse, y a veces movía los labios en una oración silenciosa. Solo Nate, que solía ser tan frío, ahora miraba a su alrededor con nerviosismo, comprendiendo que su milagrosa capacidad de orientación nos había traicionado. Al llegar al pie de la colina, nos topamos con un amplio claro cubierto de hierba seca y alta. En el extremo más alejado del claro había varias columnas de piedra antiguas, medio derruidas. Parecían los restos de alguna estructura antigua e incomprensible, imposible de imaginar en Yosemite. Y de repente, detrás de las columnas, vimos la silueta de una persona. Más bien, nos pareció que era una persona con una capa larga. Corrimos hacia allí, olvidando el miedo, con la esperanza de encontrar la salvación. Pero al acercarnos, solo vimos un espacio vacío. Mia casi se echó a llorar. En cambio, detrás de las columnas descubrimos un agujero redondo en el suelo, parecido a un pozo. En su interior se abría una oscuridad que se adentraba profundamente. De allí provenía un sonido de agua que goteaba, y en el marco de piedra del pozo estaban tallados los mismos símbolos que habíamos visto en el estela y en la torre. No se podía decir qué significaban, pero al mirarlos se despertaba una inquietud en su interior, como si el cerebro se negara a percibir esos signos, como si no estuvieran hechos para la vista humana. Entonces Sarah, horrorizada, señaló el suelo. Allí, cerca del pozo, yacía una botella de plástico que nos resultaba familiar, la misma que habíamos olvidado en la vieja furgoneta. Pero la distancia hasta ese lugar era enorme y hacía mucho que nos habíamos alejado. ¿Cómo había llegado allí? Esto acabó definitivamente con nuestra lógica. Estábamos en medio de algo maligno e inexplicable que cambiaba el espacio y a nosotros a su antojo. Ya empezaba a oscurecer, casi no nos quedaban fuerzas. El agua y la comida estaban a punto de acabarse. La desesperación nos oprimía la garganta. Nate, desesperado, propuso bajar al pozo, a ver si había algún pasadizo subterráneo que condujera al exterior. Sonaba descabellado, pero no sabían qué más hacer. A su alrededor, un bosque enmarañado, un mapa que no existía en ningún mundo normal. Al final, decidieron al menos echar un vistazo. Encontramos una cuerda larga entre nuestras cosas, la atamos a la columna, y Josh fue el primero en bajar un par de metros. Desde abajo se oía el eco de unas gotas. Las paredes estaban húmedas. Cuando bajó aún más, le gritamos que cómo estaba. Respondió que veía un pasadizo lateral. Decidimos actuar y fuimos bajando uno tras otro. El olor a humedad nos golpeaba las fosas nasales y desde algún lugar se oía el gemido del viento. Las linternas iluminaban los mismos símbolos grabados por todas partes. Era como si una mano infinita hubiera decorado todo este misterioso complejo con esos signos. Abajo, el pozo se ensanchaba en un estrecho túnel que se extendía en ángulo. Caminamos por allí, a veces cayendo en charcos, con el agua fría hasta los tobillos. Las bóvedas eran bajas, teníamos que agacharnos. Nate se cayó, empapado de la cabeza a los pies, con el rostro desencajado por el horror. Mia casi se ahoga en un lugar donde el agua era demasiado profunda. Literalmente salimos arrastrándonos, agarrándonos a las rocas resbaladizas, y de repente vimos un débil resplandor azulado delante de ustedes. El túnel les llevó a una amplia sala iluminada por una luz misteriosa. Cuando entramos, me di cuenta de que esta cueva era más grande que cualquier gruta subterránea que se pudiera esperar en Yosemite. Bajo el techo de roca se movía la superficie del agua, y en el centro había un islote de piedra
rodeado de hilos plateados de rayos. De las paredes colgaban estalactitas espejadas que reflejaban la luz oscilante. Sara, casi sin moverse, susurró: ¿Es esto real? Bajo nuestros pies crujían piedras pequeñas y sentí a través de ellas el pulso de la tierra, como si todo vibrara. Miramos a nuestro alrededor y nos dimos cuenta de que aquí tampoco había caminos habituales hacia la superficie, pero en el fondo de la sala yacía un enorme bloque, pulido por el agua durante muchos años, y en su superficie había un misterioso símbolo que describía círculos y puntos que nos resultaban familiares. Cuando nos acercamos, Mia se agarró la cabeza de repente, cayó de rodillas y empezó a jadear. Le pareció oír una multitud de voces que gritaban por todas partes. Intentamos reanimarla, pero de repente la sala tembló y las paredes comenzaron a moverse, emitiendo un chirrido agudo. Parecía que la cueva estaba viva y que iba a cerrarse en cualquier momento. Corrimos hacia atrás, por el túnel por el que habíamos venido, sin fijarnos en el camino. El agua salpicaba, el estruendo aumentaba, las paredes temblaban. Parecía que aquel lugar no quería dejarnos salir. En un momento dado, perdí de vista a Nate. Solo oía sus gritos y luego silencio. Aún nos dimos tiempo de volvernos, pero solo vimos oscuridad y piedras que se derrumbaban. Los otros tres, Josh, Sara y yo, arrastrábamos a Mia casi en volandas. Al llegar a la cuerda, trepamos frenéticamente, agarrándonos con los dedos entumecidos. Todo a nuestro alrededor temblaba. Pensé que el pozo se derrumbaría, pero por suerte logramos salir. Por desgracia, Nita no estaba. En la superficie nos recibió la oscuridad. Parecía que había caído la noche, pero no era una noche normal. La temperatura había bajado. El aire era denso, impregnado de olor a quemado, aunque no había fuego. El bosque a nuestro alrededor había cambiado de aspecto. Estábamos junto al pozo, pero ahora todo parecía diferente. Los árboles estaban en un orden extraño. El suelo estaba cubierto de baches, y en el cielo colgaba una pálida luna creciente que lo iluminaba todo con una luz fantasmal. Oí la respiración entrecortada de Sara, que se abrazó a mí. Mark, este no es nuestro mundo. Nos fuimos sin saber a dónde íbamos. Solo queríamos alejarnos del pozo. Mia caminaba como podía, pero deliraba. Josh llevaba su mochila. El bosque parecía un laberinto infinito de troncos deformes, en los que a veces se veían rostros tallados en la corteza. Cada ruido nos hacía estremecer. No sé cuánto tiempo caminamos. El tiempo había perdido todo sentido. En algún momento llegamos a la misma furgoneta, o a su sombra, pero parecía aún más destartalada, como un fantasma de su pasado. Nos acercamos y, de repente, una figura salió corriendo y aullando de detrás de la pared. En la penumbra no pudimos distinguirla, solo una sombra con las extremidades estiradas. Retrocedimos tratando de no gritar, pero esa criatura pasó corriendo a nuestro lado, como si no nos viera, y se escondió en el bosque. No amaneció, como si el sol hubiera desaparecido. Vagábamos en la penumbra, agotados, hambrientos, al borde de desesperación. De repente, entre los árboles, vimos el destello de algo parecido a una hoguera. Reuniendo las últimas fuerzas, corrimos hacia allí, y vimos las luces de nuestro primer campamento. Pero todo parecía estar patas arriba. La hoguera se había apagado. El viento había destrozado la tienda, y alrededor había indicios confusos de una lucha. En algún lugar yacían nuestras mochilas vacías. Parecía que habían pasado años desde que habíamos pasado la noche allí. Sara se echó a llorar, pero no le salían lágrimas. De repente, oímos voces y vimos a unas personas. Caminaban con linternas llamando a alguien. Me alegré, pensando que eran los rescatadores, pero al acercarnos me quedé paralizado. Eran 4 desconocidos que parecían extrañamente borrosos, como sombras a la luz de las linternas. Cuando les llamamos, no reaccionaron. Parecía que no nos veían. Pasaron a nuestro lado como fantasmas, susurrando que aquí faltaban 5.
Los 5 éramos nosotros. Intenté desesperadamente gritar, agarrar a uno por el brazo, pero mis dedos atravesaron su silueta como si fuera humo. Sus ojos no expresaban nada. El mundo a nuestro alrededor se llenó de un zumbido, como si varias realidades se superpusieran. Comprendí que más bien éramos muertos o habíamos caído en un mundo paralelo, y que ellos eran personas reales. Intentamos volver, pero no sabíamos cómo. En ese momento nos sorprendió otro colapso de la conciencia. La tierra tembló, los árboles temblaron. Sentí que todo se derrumbaba. Quizás el bosque se estaba borrando. Sara me agarró de la mano. Mia soltó un débil grito. Josh estaba un poco apartado, con los ojos cerrados. Lo último que recuerdo es un destello blanco, como si el tejido mismo del espacio se hubiera desgarrado. En mis oídos resonaba un aullido creciente. Todo desaparecía. Los árboles, la hierba, nuestras voces. Sentí un vacío repentino, como si estuviera flotando en el abismo. Y luego, la oscuridad. Ya no veía a Sara, ni a Mia, ni a Josh. Abrí los ojos y vi que estaba tumbado en una especie de tienda de campaña, temblando y perdido. Pronto se supo que unos turistas me habían encontrado cerca del camping central de Yosemite. Dicen que estaba solo, inconsciente. Me dijeron que había estado delirando sobre un mapa paralelo, símbolos extraños, y que no había ni rastro de mis compañeros. Los rescatadores no encontraron ningún rastro de Nate, Josh, Sara ni Mia, ni uno solo. Ha pasado mucho tiempo y todavía no puedo demostrar que todo eso fue real. Oficialmente me declararon perdido y al resto desaparecidos. Pero yo sé que caímos en una parte maldita del parque que no aparece en los mapas normales. Quizás nuestro navegador abrió un pasaje a otra dimensión, donde Yosemite muestra su cara más hostil y desesperanzada. Y aunque yo regresé a nuestro mundo, parte de mi alma se quedó allí, entre la niebla gris y los árboles silenciosos. A veces, por la noche, vuelvo a ver el borde de ese bosque, que me llama para que regrese. Y, al despertar empapado en sudor frío, recuerdo los senderos torcidos que nos llevaban cada vez más adentro, hacia algo que no tenía forma ni piedad. Y no sé dónde están ahora mis amigos, pero en el fondo siento que se han perdido para siempre en esa extraña capa de la que no hay vuelta atrás. Cada vez que voy a la montaña, espero ver fantasmas vagando por los senderos, tratando de encontrar una salida de una serie de lugares inexistentes. Y cada vez aprieto los labios para no perder el control y lanzarme a buscarlos. Ya no creo en los mapas ni en los navegadores, porque a veces las líneas de la ruta pueden llevar a donde no se debe ir. Y si su GPS muestra algún día senderos que no aparecen en los mapas habituales, mejor dé la vuelta. De lo contrario, corre el riesgo de acabar en un lugar donde el bosque cambia la realidad, quedando inmerso en una penumbra mágica, y no todo el mundo tiene la suerte de poder regresar. Yo tuve suerte de salir, ¿pero la tendrá alguien más? Me da miedo incluso imaginar la respuesta.